Los accidentes, incidentes o no conformidades típicamente que ocurren por la falla de un sistema de administración, una investigación de accidente-incidente es realizada para identificar en qué falló ese sistema de administración. La investigación de un accidente o un incidente debe comenzar tan pronto sea posible y después de ocurrido dicho evento, con el objetivo de que la comisión investigadora pueda observar las condiciones del momento que transcurrió el incidente y a su vez asegurar inmediatamente la recopilación de información necesaria o evidencia en este caso. Y existen 7 pasos importantes en este proceso investigativo. Y son los siguientes. Los voy a pasar a nombrar y los vamos a revisar uno a uno. La investigación inicia por las acciones inmediatas. Segundo, planificamos la investigación. Tercero, recopilamos los datos. Cuarto, organizamos estos datos recopilados. 5. Analizamos las causas, el análisis causal. 6. Acciones preventivas y correctivas. Y finalmente, reportamos, en el número 7, todos los hallazgos. Paso número 1. Acciones inmediatas. Estas son las acciones que vas a tomar inmediatamente acontecido el evento lamentable al cual nos veremos enfrentados. Esperamos que nunca suceda. El propósito de las acciones inmediatas siempre será proporcionar información adicional y apoyar en el proceso de investigación durante el paso de la recopilación de datos que se realiza según el modelo de análisis causal. Las acciones inmediatas corresponden a todas las acciones, actividades o cosas o condiciones que se deben realizar inmediatamente después de ocurrido este incidente, dentro de las cuales se consideran la respuesta en emergencia, la designación de un equipo, que es la comisión investigadora, movilizándose al sitio con la comisión investigadora. Por lo tanto, después que sucedió un incidente, y esto es importante en el paso 1, asegura el sitio. Después de que sucede este evento, la responsabilidad inicial será del supervisor o de la persona que tenga mayor jerarquía en la zona de trabajo. Y antes de proceder, nos vamos a asegurar que todos los riesgos hayan sido ya tratados. Por ejemplo, si fue un desprendimiento de una labor subterránea, no puedes llegar a ingresar. Tienes que asegurarla. Hay un equipo especialista, quizás la fortificación, aseguramiento de los techos. Si es el desplome de un andamio, no nos podemos subir a lo que quedó como resto de andamio, sino que tenemos que revisar y asegurar toda el área antes de ingresar. Siempre es importante. Segundo, y no olvides también la prestación de primeros auxilios, haber atendido al afectado. Eso es parte también de otro tema del curso, pero son parte de los pasos previos iniciales. Segundo, designemos el equipo de la comisión investigadora. Aquí tiene que estar repartido por una conformación de personas de Codelco y la conformación de las personas de los colaboradores. En este caso, el gerente general o el vicepresidente del proyecto, según corresponda, va a emitir una nota interna con copia a la gerencia de seguridad en el contexto corporativo, indicando quiénes son los miembros que conforman esta comisión investigadora. Y claramente debemos designar a un presidente. Este será quien va a liderar en el caso que existan conflictos que se pueden dar al momento de discrepancias. Y es él que va a solicitar la expertise técnica para resolver estas situaciones o estos desacuerdos.
La comisión deberá integrarse en un plazo, atención, máximo de 24 horas. Como máximo. 24 horas. Y va a estar considerada de la siguiente manera. El comité paritario va a designar a sus representantes. En este caso deben ser de igual cantidad que los representantes de la empresa. Pueden ser profesionales, no pertenecientes al área de incidente. Ojo, no deben ser pertenecientes al área de incidente. Pueden ser ingenieros, pueden ser médicos, periodistas, abogados, etc. Deben siempre pertenecer a la división. A la división a donde ocurrió el incidente. No puede venir alguien, si el incidente fue en El Salvador, viene alguien de Codelco, Chuquicamata. No se puede. Tiene que ser de la misma área corporativa. En el caso que sea complejo o por la complejidad del mismo incidente, se debe pertenecer al registro corporativo de expertos externos. Cuando hablamos ya de tareas muy críticas, tiene que existir cierta expertise en el área para opinar o dar respuesta ante la situación. Conformación de los colaboradores. El comité paritario va a designar también sus representantes, que deben ser igual al de la empresa, y deben pertenecer a la misma área donde ocurrió la situación. Todos los integrantes deben estar en condiciones de poder dedicar el tiempo necesario a la comisión investigadora. En este caso, el rol del equipo es reunir todos los antecedentes, los datos, evidencias, hechos, estableciendo la secuencia de eventos que condujeron a lo ocurrido. Van a analizar e integrar toda la información posible. Van a analizar los hallazgos y establecer finalmente conclusiones. Van a determinar cuáles son los hallazgos significativos. Presentar el informe a la gerencia para su información y revisión y aceptación. Ojo, la comisión investigadora no es la que designa la resolución final, sino que esta debe ser presentada a la gerencia para su información, revisión y aceptación. Notificar finalmente a la gerencia o la superintendencia correspondiente a través del formulario único, atención, del formulario único de reporte que se encuentra en el portal corporativo. Ese debe ser entregar. Notificar a la gerencia o superintendencia correspondiente a través de un formulario que es único de reporte que se encuentra en el portal corporativo.
En este caso, las acciones inmediatas son tomadas por el gerente o supervisor, o bien el líder del área donde ocurrió el incidente. Paso número 2. Planificación de la investigación. En el fondo se deben proceder de las siguientes acciones como parte de la planificación de la investigación. Atención con ello. Explicar a la gerencia el accidente. Es una información general. Para que se tenga una información general, una vista general de lo que sucedió, cuando el equipo de investigación es constituido en el sitio, el líder de ese equipo debe programar una reunión con el equipo de la investigación y organizar una presentación con la gerencia del sitio. Esta presentación no es usada con el fin de sacar conclusiones preliminares. Básicamente, el facilitador de esta reunión normalmente va a ser el líder del equipo. Debe asegurar la presentación que sea utilizada para informar al equipo de la investigación. ¿Cómo qué? Como panorama general de las operaciones. La secuencia que hasta ese momento se conoce. Quizás no vas a tener toda la información, pero por lo menos algo ya sabes de la situación que pasó. La administración del sitio se deben entregar al equipo de investigación las fotografías, la información recopilada y los hechos pertenecientes. Por ejemplo, en este caso, la gerencia puede tener otra información que llegó externamente, se tienen que entregar y proporcionar a la comisión. Crear alcances y límites de la investigación. En el fondo vamos a crear parámetros. ¿Para qué definimos parámetros? Para la investigación. Y estos deben comprender un propósito. ¿Para qué vamos a investigar? Ese propósito tiene que estar claro. No puede haber ambigüedades entre los participantes de la comisión. Tienen que estar todos de acuerdo cuál será el propósito de la investigación. Sin embargo, puede ser necesario volver a considerarlo durante el curso de investigación. Todo esto se va planificando vez en vez. La primera vez tú planificas la estrategia y luego esta puede ser mejorada. No te olvides de eso. Esto no es estático, sino que es muy dinámico. Los requerimientos de los stakeholders pueden variar dependiendo del stakeholder, porque puede ser de forma interna, externa, fiscalizador, una organización no gubernamental, una ONG, la misma comunidad, etc. Las necesidades de acuerdo de privilegio legal de confidencialidad con los integrantes de este equipo provienen desde afuera. En el fondo, el alcance de la jurisdicción del equipo en general no debe ser innecesariamente restringida. Es mucho más fácil eliminar la información superflua durante la investigación que expandir todos los términos de la referencia durante la investigación. En este caso, la autoridad del líder, o la autoridad del líder claramente, o del líder de este equipo y de los integrantes de este equipo, como en temas específicos relacionados con la operación, faenas, tales como procedimientos para la compra, requerimientos para la contratación de contratistas, requerimientos para la inducción, para la capacitación. Entonces la planificación a través de una carta Gantt se va a hacer sumamente importante, porque todo puede quedar dentro de una idea muy bien montada, intelectualmente bien armada, pero si esta no queda ingresada en una carta Gantt, vas a cometer errores. Entonces debe existir una carta Gantt. ¿Para qué? Para desarrollar acciones, asignar tareas, programar y ver cuáles son los requerimientos.
Por ejemplo, ¿qué requerimientos podríamos tener? Una inspección de la faena. Recopilar datos de personas, datos del ambiente, de los equipos, procedimientos, documentos propios de la faena o propias de la misma tarea que se estaba realizando. Ojo, enfócate en la tarea que se estaba realizando, no en las demás. En el caso que las tareas laterales sean necesarias de tomar, pueden ser parte de la investigación, pero a veces nos vamos a enfocar directamente en lo puntual. Proceso de investigación, análisis, cuáles son los procesos de comunicación que existen, si hubieron redacciones de informes, identificación de acciones preventivas, correctivas, en el fondo la revisión por parte de la gerencia. Ya teniendo clara la carta GAN, debemos instalar la sala de investigaciones en lugar donde no hayan interrupciones. En este caso vas a seleccionar un área segura donde el equipo pueda utilizarla mientras dura la investigación. Recuerda que la comisión investigadora tiene que tener tiempo y dedicación para realizar esta tarea. No se le puede negar, la jefatura no le puede negar a la comisión investigadora utilizar su tiempo de trabajo para este desarrollo. Entendiéndose que puede ser hasta turnos completos desarrollando esta actividad. Asegurarse que existe una sala o salas disponibles, depende la cantidad de entrevistas que vamos a realizar. Y esto siempre va a estar, la división o el área del contratista debe aportar el espacio necesario para este tipo de acciones. Determinar que si se requieren especialistas adicionales u otros elementos necesarios para esta investigación, por ejemplo, proyectores, pantallas, computadores, pizarras, papelógrafos, lápices, etc. Incluso máquinas fotográficas, filmadoras, deben estar al servicio de esta acción y no deben ser negadas. Vamos a crear la gestión de documentos. Para ello se van a implementar procedimientos de control y registro de informes para la evidencia que se reúne. No olvides lo importante que es la recopilación de información. Y esta no se puede extraviar, no se puede perder porque estamos buscando un bien mayor, que es entender qué sucedió y a través de ello mejorar los procesos del futuro, procesos que vienen adelante, incluso los del corto plazo. Entonces debemos establecer protocolos de administración y distribución de estos documentos también. A quiénes se los vamos a entregar, quiénes los pueden leer, cómo van a llegar, cómo se archivan. Determinar en el fondo quiénes serán las autoridades para las comunicaciones internas y externas. Entonces, muy recomendable redactar finalmente esa minuta de todas las reuniones que se sostienen. Toma posesión de los datos ya recolectados. Empodérate, porque debes hacerlo. Acuerda fechas límites que esperan para el reporte. Por ejemplo, lo estandarizamos de la siguiente manera: 2 semanas para eventos de alto potencial, 2 semanas para eventos graves, 4 semanas para fatales. En este caso, además, el equipo investigador tiene que solicitar autorización para ingresar a la escena del accidente, para asegurar, primero, que el lugar esté seguro. La comisión investigadora no solamente se basa en la investigación propiamente tal, sino también en el contexto del mismo accidente, que la zona esté asegurada, que las evidencias no sean alteradas, al menos sin autorización de las autoridades reglamentarias correspondientes.
por ejemplo, Carabineros, el Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Nagiomín. Eso dependerá de quién es la autoridad en ese momento. Procura siempre identificar a quién tienes que entrevistar. Pasarán condiciones como las siguientes, que personas por miedo o incluso por mucho cariño al accidentado no van a querer aportar, porque quizás van a pensar de que van a ir en contra de su compañero, quizás vieron que su compañero cometió una acción sumamente arriesgada y van a tratar de defenderlo. Puede ser una opción, o puede ser todo lo contrario también, que existan errores de la empresa, protocolos que no existen, procedimientos que no existen, y el trabajador haya sido presionado, pero este mismo trabajador que vio la situación no quiere hablar por evitar represalias. Mucha atención con eso. Se espera siempre el mayor aporte de los mismos trabajadores y de la misma empresa para solucionar situaciones como estas, pero te puedes encontrar con esas condiciones. Hacer una evaluación preliminar de la escena del incidente. De fondo, acérquense a la zona, verifiquen el área y entiendan el contexto. Vean todos los pormenores, distancias, metrajes, alturas, colores, formas. Comprender plenamente el contexto del incidente. Y procura siempre estar totalmente informado de la etapa de la planificación. Número 3. Recopilación de los datos. Esto es importantísimo, porque de aquí vas a poder sacar mucha información. La toma de fotografías, realizar dibujos y bosquejos. No creas que si eres malo para el dibujo vas a tener problemas. Inténtalo. Muestra un dibujo. Dibújalo en PowerPoint, dibújalo a mano. No interesa, en computador, como tú estimes conveniente, pero dibuja bosquejos. Entrevista a los testigos. Ya lo hemos dicho, pero ya en esta etapa es la recopilación del dato duro. Entonces, entrevístalos. Lo ideal es siempre que la entrevista sea escrita a mano. Por ejemplo, un testimonio escrito a mano. No es recomendable realizarlo en computador. A menos que lo hagas en computador, tendría que existir la firma del trabajador, los documentos, etc. Siempre algo muy válido hacerlo a mano. Revisión documental y las visitas a terreno son importantes. Una a cabo esta situación, los datos que se deben reunir se dividen en 5 categorías principales. Atención, esto anótalo, apréndelo. 5 grupos y no se te pueden escapar. Personas. Recopilación de datos de personas. La recopilación de datos asociados al entorno. ¿Qué significa esto, el entorno? Por ejemplo, planos, que puede ser bastante interesante, planos, quizás un documento contractual, pero que tenga que ver con el entorno. Por ejemplo, pueden estar fabricando un galpón. Procura tener los planos de ese galpón en fabricación, las fases. Los equipos, documentación de los equipos que se estaban utilizando. Memorias de cálculo pueden ser, permisos, certificaciones. Procedimientos, importante, recopila los procedimientos del área y del trabajo involucrado en la tarea. Y la organización, documentos que son parte de la misma organización, de la misma empresa, del mismo contratista. Procura tener esa documentación. Para cada una de estas 5 categorías de datos, el equipo siempre debe identificar todas las condiciones, acciones y deficiencias que podrían de alguna forma ser
factores contribuyentes para el incidente. Por ejemplo, la metodología PEPO, personas, testigos relevantes que fueron involucrados, tu entorno, el clima, el lugar de trabajo, la escena del incidente, los equipos, los vehículos, planta, herramientas, infraestructura, etcétera, etcétera. Y los procedimientos, mapas también puede ser, gráficos, documentación, informes. Y la organización. Esto le corresponde al peso. Para asegurar que todos los hechos sean expuestos, para hacer las siguientes preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? Estamos hablando de las 5 categorías. ¿Quién lo vio? ¿A quién le sucedió? ¿Quién estuvo presente? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo se percataron de la condición? ¿Cuándo lo vieron? ¿Dónde sucedió? ¿Por qué sucedió? Son preguntas que tú puedes hacer a la persona. ¿Por qué sucedió? Quizás muchos te van a dar orientaciones, pensamientos, pero inténtalo, pregunta, entrevístalos. ¿Y cómo sucedió? Para la mayoría de estas preguntas puedes indagar. Por ejemplo, con la pregunta ¿por qué? Si no, ¿por qué? Si no pasó esto, ¿por qué? Pero eso es parte del proceso. Todos los datos reunidos de estas 5 categorías deben provenir de una gran medida de las siguientes fuentes. De una inspección de la faena, de ahí vas a recopilar mucha información, que se va a enfocar en la naturaleza de la tarea que se está realizando y las condiciones ambientales del lugar, el ambiente físico y especialmente los cambios repentinos de este ambiente. Estos contribuyen sin duda como factores que tienen que ser identificados. Lo que es importante en la situación que en el momento del incidente y las no condiciones normales, cuando hablamos de no condiciones normales, condiciones que no habían pasado quizás y no te habías dado cuenta, pero existían. Por lo tanto es importante visitar la escena aproximadamente la misma hora del día que ocurrió el incidente. No es lo mismo visitar el lugar del acontecimiento de noche que de día. Por ejemplo, si el accidente fue a las 4 de la mañana, visita el lugar a las 4 de la mañana. Estamos entendiendo que es otra visita, porque inmediatamente tú te acercaste, fuiste informado de esta situación y quizás llegaste lo más antes posible. Eres prevencionista de riesgo, estuviste ahí cerca, eres el supervisor quizás de la obra, eres el ingeniero residente, entonces estabas muy cerca, llegaste muy rápido, analizaste la situación, quizás ni siquiera eras parte de la comisión, pero hoy que eres parte de la comisión, procura ir al mismo horario. ¿Por qué lo digo? Porque un accidente puede ser también provocado por insomnio, porque no ha dormido bien el trabajador y a las 4 de la mañana quizás puede haber provocado algo. La condición de las luces a esa hora afecta. El frío es una condición a las 4 de la mañana. Quizás a mediodía el sol, el calor del sol provocó algo. Procura siempre estar en el horario, mismo horario que ocurrió el accidente, a las 24 horas siguientes. El registro fotográfico es importantísimo. Se deben llevar fotos desde cerca y en el contexto para efectos de las futuras referencias del proceso. La recuperación de esta evidencia física, cuando se trata de ocuparla para respaldar la investigación, hay que asegurarse
que ésta se está recopilando por métodos que preservan la integridad de las muestras. Ya trata de ser prolijo en este aspecto. Si vas a tomar una muestra, que ésta sea respaldada y que no se vaya a diluir, por ejemplo, no sé, un aceite. Si quieres tomar una muestra de aceite, sé prolijo en la toma de este aspecto. Cuando hablamos de entrevistar a los testigos, trata de identificar a las personas que pueden tener información del accidente. O sea, no entrevistes a cualquiera. Ideal las personas que estaban cerca o vieron la condición. Pero también puedes encontrar personas que no estuvieron directamente relacionadas con el accidente, pero sí pueden conocer antecedentes previos o incluso antecedentes personales. Un amigo quizás puede ser. Te sorprendería saber cómo uno se va enterando de situaciones a medida que van pasando los días. Contextos familiares, contextos personales, que pueden ser uno parte de la incidencia directa a este accidente o incidente. Pero ojo, procura elegir muy bien a las personas a quienes vas a tomar su testimonio. Recopilación de los documentos. Examina los procedimientos de trabajo y la programación del trabajo para aseverar si constituyen o constituyeron influencia al accidente. Examina la disponibilidad, idoneidad de los usos de los procedimientos operacionales y los estándares o instrucciones de trabajo y la supervisión, que normalmente son las que manejan esta área. Puede ser el caso que los procedimientos estén malos, estén desactualizados, estés utilizando procedimientos que no son para ese tipo de trabajo y han sido adaptados pero sin autorización. Entonces es importante revisar esta recopilación de documentos. Si existen registros, recopilación de ellos. Recopila estos registros, por ejemplo, como cuáles. Capacitación. ¿El trabajador estaba capacitado? Si hay capacitación, toma los registros de la capacitación. Si hay calificaciones, toma las copias de calificaciones. El tiempo que estos trabajadores llevan en su cargo también es importante. Las horas que llevan trabajando y la experiencia en el cargo relacionado. La información organizacional. Esto es importante, porque podría incluir factores tales como el personal asignado por turno, los sistemas de gestión del turno, los cambios, etc. Y pueden afectar a la ocurrencia de este accidente. Entonces, registro fotográfico, importante. Registro de esquemas con dibujos. Entrevista de testigos. Revisión documental. Visita de terreno. Entonces la revisión y comprobación continua de la evidencia según se requiere forman parte del proceso de investigación. Recuerda repasar esto en un momento. La investigación a través de entrevistas de testigos también puede modificar en el tiempo. Si la investigación tiene ya unos días, pueden aparecer testigos que no estaban al inicio y deben ser incorporados. Personas que nadie sabía que estaban presentes y esta persona por miedo no lo quiso decir, pero en un momento llega información a la comisión que esta persona estaba, investiga y acércate. Toma testimonio. La evidencia de las personas corresponde a la evidencia relacionada con los testigos y estas personas relevantes. Realiza esa entrevista de forma individual, no grupal. Y vuelve
a visitar la escena. Entrevista a la persona y después vuelve a visitar la escena para comprobar lo que te puede indicar este trabajador. Pide al testigo que te explique cuál fue la secuencia de los eventos, qué observó él, cuáles fueron las acciones que él vio, si existían controles de riesgo, existentes o deseables, cualquier incidente similar o anterior o el cuasi accidente, la experiencia de aquellos involucrados. En este caso, las evidencias de las personas corresponden a la evidencia relacionada con los testigos. Las personas relevantes son involucradas. Y siempre enfoca la entrevista. Donde pudiera haber una acción legal producto del incidente, debería consultar al abogado pertinente de cualquier. En este caso, el objetivo de la entrevista en la investigación de accidente es tener un panorama de lo que ocurrió. En este caso, si tienes dudas legales de la situación, siempre Codelco tendrá a disposición consultas legales, y en este caso no será la excepción. Vuelvo a repetir, la capacitación o el entrenamiento es importante a la hora de la revisión. Las limitaciones físicas también lo pueden ser, problemas de salud, quizás no fueron informados. Trata también de indagar en este tema, sobre todo en la investigación, en esa conversación o entrevista con el trabajador. Presiones también pueden ser, la tensión del trabajo, la presión de sus jefaturas también podrían ser un efecto importante a la hora de gatillar este evento desafortunado. Si hablamos del entorno propiamente tal, ya sabes que examinar la condición o el entorno es importante. Considera cualquier aspecto que sea relevante para ti. Insisto, nuevamente te repito, condiciones climáticas, el horario, a qué hora fue, hubo algún problema de housekeeping, cuáles eran las condiciones del trabajo en ese lugar. También quizás otro importante, existían ruidos. ¿La iluminación era correcta? ¿Hubieron presencia de gases peligrosos en el momento? ¿Polvo quizás? ¿Material particulado que no dejaba ver bien? Bueno, la fotografía aquí es importante. Antes de mover algo, toma evidencias fotográficas. Cuando hablamos de los equipos ya directamente en esto, preguntas: ¿cómo funcionaba el equipo? Si habían involucrado algunas sustancias peligrosas, qué características tenían estas sustancias, habían sustancias alternativas, cuál era el estado de la materia prima, qué equipo de protección personal se estaba utilizando en ese momento, era la apropiada, no la era, existían manuales, registros, monitoreo de las condiciones, historial de operaciones, etc. El mismo historial del equipo existe. Preguntas como estas son importantes. Estas mismas preguntas las puedes sacar del manual, lo vas a poder descargar, va a estar a continuación de esto, en este mismo curso, y lo puedes descargar. Procura siempre tener tu manual a la mano, entregarle el manual a las personas que van a ser parte de la comisión investigadora.
No es fácil a veces aprenderlo de memoria, pero quiero indicarte que debe ser de cabeza. Debe ser algo que esté impregnado en las ideas que tú debes concebir para generar una buena investigación. No hemos inventado la rueda, no se inventa la rueda con esto, pero sí nos ayuda a ordenar el procedimiento. Recuerda que los análisis causales buscan llegar a la raíz de esto. Entre más preguntas realices que puedan estar consideradas dentro del manual o algunas no, bueno, insistimos, puedes aplicar muchas más preguntas. La idea es buscar qué sucedió. En el caso de los procedimientos, vuelvo a ello, la pregunta válida es, por ejemplo, podrías preguntar si todos conocían el procedimiento, si fue difundido, si se realizaron las análisis de riesgo de la tarea como parte de la planificación diaria de ese tipo de trabajo. ¿De qué manera se van evaluando estos riesgos? ¿Habían cambiado las condiciones iniciales de ese tipo de trabajo? Puede ser. A lo mejor es un trabajo que puede funcionar a cierta temperatura bien, pero condiciones climáticas te afectan el procedimiento. Por ejemplo, presencias de agua, aceites. Es importante siempre ir un poco más y nunca olvides las fotografías. Cuando hablamos ya de la organización, la gerencia tiene la responsabilidad legal por la seguridad del lugar del trabajo y de la fuerza laboral, en el caso de los trabajadores. La función de los supervisores y la gerencia debe siempre considerar una investigación de accidentes, y esta respuesta a algunas interrogantes te pueden dar un panorama gatillante. Por ejemplo, ¿qué reglas pertinentes de la seguridad se comunicaron a los empleados o a los trabajadores y cuándo se realizaron? Volvemos atrás con lo mismo. ¿Qué procedimientos se aplicaban? ¿Estaban disponibles para el trabajador? De ser así, ¿se fueron o cómo fueron puestos en ejecución? Existen muchas preguntas más que tú las puedes ir revisando. Parte de lo que tú puedas creer, más lo que te indica este manual. Pero procura siempre llegar al fondo de esa olla de investigación. Volvamos a la... Antes de pasar al punto 4, volvamos al testigo. Esto es importante. El testigo nos entrega mucha información. Entonces, como el testigo es tan importante, hay 3 tipos de contactos o 3 tipos de testigos a los cuales debes tener claro. Ahora, estos testigos no es necesario a veces aprenderse el tecnicismo de cómo llamar a un testigo. Pero es importante conocerlo de una forma general. Hay un testigo que es de precontacto. El testigo de precontacto que vio tiene información sobre los eventos ocurridos previos al accidente. Es previo al accidente. En cambio, el testigo de contacto es el que vio el accidente en el momento justo. Y el testigo post contacto es aquel que llegó después al incidente o al accidente. Y en este caso, cuando comiences la entrevista, preséntate al entrevistado. Trata de que sea un ambiente relajado, porque en un principio el trabajador testigo va a sentir que puede estar delatando a un compañero o con miedo de delatar alguna condición compleja
de otro compañero que pudo haber tenido una relación directa y a causa de su error terceras personas pagaron. Entonces preséntate muy relajadamente, genera la confianza, descubre cuál es el rol de esta persona en la investigación, lo importante que es él para esta investigación. Indícale cuál es el propósito de la entrevista. Aquí el propósito no es llevar a la cárcel a nadie, aquí el propósito no es echar a la empresa, aquí el propósito no es que no se hundan todos. Aquí el propósito es llegar a la verdad, lo más objetivo posible, porque esto nos va a permitir mejorar nuestros procesos. Y pregúntale si puedes tomar notas durante la entrevista. Recuerda que él te tiene que autorizar. Tiene que decir, sí, no tengo ningún problema que tome notas, pero coméntaselo, sea amable con él. Respecto al tema de la entrevista, dejaremos una pequeña cápsula adicional, con un tips también de cómo realizarlo, de cómo enfocar bien la entrevista. Solamente lo dejo hasta aquí porque es muy general este tema de la entrevista.